Un lujo, un espectáculo total escucharlos a ustedes dos. Yo me siento como si tuviera 14 años cuando escucho clases de ustedes dos, porque aprendo una barbaridad. Estoy más gordo que a los 14 años. Les agradezco enormemente a los dos y Javier, te dejo, vamos a hacer las preguntas si les parece. Sí, por favor, tenemos 5 minutos, máximo 10 para preguntas. ¿Hay alguno que quiere hacer de ustedes, de los coordinadores, alguna pregunta? Y si no, leemos las que surgieron del chat o de la solapa de preguntas, ¿les parece? Mirá, preguntaba, no sé, Javier, ¿cómo lo querés hacer? Sí, veamos las preguntas del chat. Dale. Bueno, acá hay una que habla, una arquitecta que aparentemente trabaja en salud pública y en mantenimiento y pregunta cómo hacerle entender a los médicos el trabajo en equipo y la participación de esta profesión o de este rubro en la gestión de la situación. Un poco eso es lo que pregunta. No sé quién quiere contestar. Jorge, bueno, a ver, no es puntualmente ese solo el problema. El problema es que la inclusión de estos temas es transversal a la formación. Debería ser transversal a la formación. Es decir, que cuando nosotros decimos acá que es importante trabajar en equipo, parece un descubrimiento gigante y sin embargo es algo que debería formar parte de las materias formativas de un alumno de medicina, de un alumno de logística, de un alumno de ingeniería, porque en realidad incorporar eso como un valor es un elemento que puede hacer posible que esto después se cumpla. Es muy difícil cambiar costumbres y parte de estas costumbres, que por eso nos enojamos un poco cuando se habla de habilidades blandas, ¿no? Son las más difíciles de cambiar y son las más difíciles de incorporar. Entonces, esto hay que trabajar de manera permanente, ir incorporando estos temas, hablar de estos temas cara a cara, hablar con el equipo, hacerle entender la importancia y mostrarlo en evidencia, como decía Jorge, porque esto que trajimos nosotros como datos son datos evidentes. Estamos hablando de 350.000 pacientes, de 2 millones de operaciones aéreas al año. A ver, estamos hablando de datos. Sí. Yo agregaría una cosita que es la importancia de los espacios de comunicación. O sea, crear el espacio específico para juntar a las personas y generar la comunicación. En el caso de los arquitectos, que es como que están más en un back office y con una percepción temporal distinta a la que tiene el médico, que está en una cosa más directa y que le consume el tiempo en forma directa, creo que ese es un tema importante. ¿Cómo armar el espacio de comunicación? Yo quería traer como una pregunta más del grupo, que ya veo que Jorge lo ha contestado en el chat, pero me parece muy interesante lo que pregunta Doris acerca de la terapia resiliente. ¿Cómo logramos, qué consejos para nuestras unidades nos puedes dar como punto inicial o como para empezar a trabajar en que nuestras terapias sean resilientes? El concepto ese es muy lindo. Yo no les traje una charla sobre resiliencia que tengo preparada, que es muy larga y uno podría avanzar sobre ella, pero les diría 3 cosas. La primera es realmente pensar en forma compleja, o sea, eso significa ir abajo, ir a la red de actores, dar un espacio realmente proactivo a la red de actores y aprender. Hay una cosa muy importante que es lo que se llama, no lo desarrollé eso, pero lo que se llama conocimiento tácito, conocimiento implícito. Hay todo un conocimiento que no tiene que ver con el conocimiento basado en la evidencia, pero que permite, les voy a contar un caso. Yo estuve trabajando en el Instituto Australiano de Innovación, donde me metí en el tema este,
Uno de los ejemplos que me ponían era este. Bueno, muy rápido. Problemas en departamentos de emergencia de los hospitales públicos. Cuando uno iba a tratar de entender qué era lo que pasaba, había actos de violencia muy grandes hechos por drogadictos en las partes, lo que se llama inner cities, la parte central de las ciudades, que es donde se acumulan los drogadictos. Pues, ¿qué pasaba? Se generaba un problema que había muchos actos de violencia entre los drogadictos y el personal y era muy difícil de resolver. Entonces no entendían qué era lo que pasaba, hicieron unos trabajos de investigación, que al final fueron y hablaron con el jefe de seguridad, el que estaba de seguridad en la guardia y la jefa enfermera. Se sentaron y dijeron, ¿qué pasa acá? Y no, lo que pasa es que los personal de seguridad tienen la norma de que no pueden entrar a controlar al drogadicto y la enfermera no le puede dar, todavía un problema de comunicación entre la enfermera y el personal de seguridad. Se pusieron de acuerdo y resolvieron el problema. Una cosa muy básica, es un conocimiento implícito que sale de la práctica, que resuelve un problema fundamental y que en realidad si yo me voy con un esquema de investigación complejísimo no lo estoy mirando y lo único que tengo que hacer es ir a hablar con las personas y resuelvo el problema. Es un lindo ejemplo de lo que es en este caso un departamento de emergencia resiliente, que está adaptándose al cambio, permanentemente pensando en el cambio, y incluye en forma proactiva a todos los actores y usa el feedback rápidamente para resolver el problema. No sé si... Tengo una pregunta, sí, se entendió clarísimo, y es una pregunta para cualquiera de los dos o para los dos, a ver qué les parece. Yo cuando lo empecé a escuchar a Jorge, lo primero que dijo habló del individuo y estoy de acuerdo, pero a mí igual siempre me genera la duda. Si un mejor sistema hace mejores personas o es al revés? ¿Cómo sería el tema? Pues yo a veces pienso cuando tengo que, no sé, hacer un trámite en mi trabajo, pedir las vacaciones, 8 firmas tengo que hacer. No sé cuál de ellas, tengo que conseguir 8 firmas. ¿Cuál de ellas es la que agrega valor al proceso? Cuando salgo de hacer eso, salgo loco, probablemente. No, el sistema no me está ayudando. No lo sé. Yo quiero ser buena persona. Si puedo avanzar sobre ese tema, es un tema muy, muy interesante. Hay un autor que se llama Malberti, que es un especialista en seguridad de los pacientes, francés, que él hablaba de los highly reliable organizations, o sea, organizaciones, siguiendo mucho el modelo de la industria aeronáutica, que es que el proceso sea lo más estricto posible para reducir la tasa de errores. Entonces, cuanto más despersonalizado y más estricto es el proceso, la tasa de errores baja. Ahora, últimamente Malberti se dio vuelta sobre este tema. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que hay una gran zona de áreas grises donde la persona actuante, a pesar de que me introduce una aleatoriedad, que me introduce el error, me permite resolver situaciones de complejidad. Entonces, yo no les traje la diapositiva esa, pero el tema de cuándo formalizar y cuándo trabajar en situaciones de caos se requieren habilidades distintas. Yo creo que Marcelo esto va a poderlo comentar mejor que yo. Sí, en realidad el punto de esto que es interesante, esto para hablar, no años, porque es muy interesante. Yo creo que el otro día dando una charla, creo que vos estabas, Diego, no me acuerdo, de esto mismo, un médico, un cirujano me dice, pero vos qué estás proponiendo, que nosotros nos quememos a lo bonzo frente a la gente y reconozcamos los errores y digamos, vamos todos presos. Bueno, Malberti y Pirro y todos estos tipos que escriben sobre sistemas no dejan de lado después, no es que ellos dejan de lado que cuando nosotros cometemos un error hay una investigación judicial que nos va a culpar y nos va a condenar si es que considera eso que sea culpable, ¿no? Uno. Pero el reconocimiento del error y la búsqueda del error de manera sistémica
hace que el funcionamiento de los tipos que están adentro debería ser mejor. Cuando digo debería, lo digo porque, como dije antes, lo reitero, mucha gente se mira en la aviación, porque obviamente la aviación tiene 50 años más en esto, pero también en la aviación hay confusiones en los sistemas. Entonces, las confusiones son la propia de no aceptar las limitaciones humanas. Esto también pasa en la medicina, y una de las limitaciones humanas, por llamarlo limitación, yo diría que es una característica, es que todos nosotros somos diferentes cada día, dentro de una franja. Esa franja, o esa capa, tiene más o menor dispuesto lineal que uno sea en lo que produce, da lugar a que para tus vacaciones el hecho de tener que firmar 8 veces para vos sea muy molesto una vez, menos molesto otra vez, y no requiera por ahí que hagas una nota diciendo: a mí la verdad me parece que este sistema... La detección de los errores muchas veces se dan a través de lo que se llama la cultura de los reportes. Y los reportes son un instrumento de seguridad que genera cualquiera dentro de un procedimiento, de una institución, esto hablando de seguridad, pero también podríamos hablar de recursos humanos, no de factores, sino de recursos humanos, y podríamos agarrar una caja y poner ahí adentro cuántos tipos piensan que pedir la vacación en 8 pasos es lamentable. Entonces vos fijate, Diego... Te digo otra, perdón. Las 8 firmas y después me llaman, estando en el medio de la nada: doctor, sí, ¿me puede pasar las camas que tiene disponible? Digo, no te puedo creer. Claro. Pero vos fijate, claro, Diego, pero es así. Y esto vos fijate, el otro día, también en una charla como esta, en un curso de administración hospitalaria, yo decía, y no les gustó mucho, esto de que los cursos de administración hospitalaria, viste, Jorge, siguen siendo con el mismo formato de cuando lo hicimos nosotros hace 30 años. Entonces vos decís, vos armás el organigrama de un hospital. Y el organigrama de un hospital es el mismo organigrama de una fábrica de zapatos del año 50. Cuando en realidad el organigrama del hospital, que es un sistema complejo, debería ser un organigrama plano de procesos y no un organigrama de funciones y jerarquías. Totalmente. Entonces vos, cuando vos tenés que pedir las vacaciones, debería recorrer un camino no de una fábrica de zapatos, sino de un sistema complejo como este. O, a ver, ustedes cuando perdón, sí. que nos dicen que tenemos que seguir. Vamos. Sí. Discúlpenme, les agradezco a todos, doctor Muro, doctor Insúa, excelentes presentaciones, nos abrieron la cabeza, nos llevaron a pensar un montón y a tener muchas inquietudes. Pero en virtud de la programación tenemos que seguir con la segunda parte, el segundo bloque, y entonces le damos la coordinación al doctor Javier Ponce, por favor. Gracias, Cristina. Y gracias por estar con usted.